Hola, esperamos que todos estén muy bien. En esta oportunidad estamos dialogando con el señor Gustavo Brambati, que es subgerente de seguridad vial de SESBI. Hola Gustavo, ¿qué tal? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Aníbal? Bueno, gracias por tomar contacto con nosotros, ¿no? No, gracias a vos por tu tiempo, Gustavo. A propósito de la sanción de la ley de alcohol cero a nivel federal en la Argentina, te consulto, ¿qué efectos tiene el alcohol en la conducción? Bueno, mira, nosotros venimos trabajando hace muchos años sobre la problemática del alcohol y oportunamente nos parecía que una forma de entender un poco cuál era el efecto del alcohol sobre el conductor era convocar a conductores, invitarlos a tomar alcohol y hacer pruebas de precisión con el vehículo y también a través del vehículo también medirle el tiempo de reacción al conductor Sí, como para poder saber cuáles son los efectos que muchas veces se habla, pero que en realidad no se sabe bien exactamente qué genera. Sobre todo debajo del 0,5, porque en realidad nos interesaba mucho saber si ese límite de 0,5 era un límite que se había estudiado y que se había propuesto por una cuestión de entender que no se generaban efectos sobre el conductor o no, o era un límite social que se adaptaba de alguna manera porque sí, y que poco tenía que ver de alguna manera sobre el efecto hacia el conductor. Bueno, hicimos muchas pruebas, sinceramente. De hecho, hace poco, fin del año pasado, hicimos otra prueba con bebidas más de barra, sí, como sí. ser alcohol, o sea, como vodka, bueno, con bebidas un poco más potentes, porque hasta ahora veníamos haciéndolo mucho con cerveza, con vino, Sí. eh, ¿Y, ¿viste? y esos análisis qué arrojaron? Mirá, en principio siempre debajo del 0,5 se generan efectos sobre el conductor, ¿sí? Ajá. Eh, Efectos que muchas veces son muy negativos, como por ejemplo se va alterando la percepción que tiene el conductor del riesgo. O sea, es como que esa euforia o esa primera euforia que genera el consumo de alcohol, de alguna manera desinhibe al conductor, y esto dentro de la conducción es algo negativo, ¿no? Porque Sí, obviamente uno espera que el conductor haga un análisis de los riesgos de manera adecuada y más bien conservadora, ¿sí? Y sí. esto le saca ese espíritu conservador, digamos, para la percepción del riesgo y hace que el conductor asuma más riesgo de manera innecesaria. Y otra cosa, por ejemplo, nos pasó en la pista que los participantes empiezan a ser como más desafiantes, o acelerar los vehículos en demasía cuando nadie propone que se aceleren los vehículos. O sea, Sí. todas esas cosas se vieron en la pista en las distintas instancias. De hecho, tuvimos que cambiar un poco la estrategia y todo debajo del 0,5, ¿no? O sea, hubo Ujú. que cambiar la estrategia, traer más gente, digamos, de las nuestras a la pista para poder separar en grupos, en fin, un montón de acciones como para poder trabajar mejor con los participantes y que no se nos desbande de alguna manera el grupo producto del alcohol. Y Claro, después otra, sí, a ver. no, y después está el tema de la imprecisión de maniobras, que aumenta considerablemente y que realmente tiene un riesgo importante porque un conductor o sea, son centímetros los que nos separan muchas veces del carril contrario, ¿sí? Sí, Después los aumentos en el tiempo de reacción, que parecen insignificantes, ¿no? Porque uno habla de porcentajes, pero que en realidad esos aumentos en el tiempo de reacción están asociados a distancias sí. y justamente cuando uno habla a lo mejor un 20% más en el tiempo de reacción, significa mucho porque estás hablando de que a velocidad estás hablando de que el conductor demora más en resolver una situación crítica y eso tiene realmente un peso muy importante, ¿no? Claro, y por encima del 0,50, ¿qué efectos hay? Mirá, por encima, muchas veces hay muchos conductores y los inhibe de conducir. O sea, nos ha pasado en el último grupo, por ejemplo, hay gente que dice, no, no, mira, yo no estoy en condiciones de subir un vehículo, ¿no? Claro, Y entonces la persona se inhibe de conducir. Otros se animan, por ejemplo, me acuerdo de algunos casos, uno se olvidó, o sea, se sacaba el cinturón porque, o sea, viste, empiezan a hacer cosas
casi absurdas, y a veces hay una cosa muy importante en todo esto, ¿viste? Uno a veces se pone en el rol del conductor y no es exactamente el rol que uno debería entender, ¿viste? Porque el rol de conductor a lo mejor uno termina siendo como más permisivo, porque decir, bueno, pero un poco de alcohol. Ah, pero ¿por qué no nos ponemos un poco en el rol de víctima? Porque, o sea, ¿qué pasaría si una persona que tomó un par de copas y que en esa imprecisión de maniobra o en ese aumento de conducción, de tiempo de reacción, nos genera un accidente, nos genera, viste, un contacto con un vehículo, ¿no? O sea, a Claro, veces es como uno ve muchas opiniones, digamos, en la vía pública y están muy vinculados al rol de conductor, pero no hay muchas, de alguna manera, que asuman esto en el rol de víctima, ¿no? O sea, ¿qué claro, pasaría si me involucra una persona que ha tomado algo de alcohol? ¿No? Por eso nosotros somos un poco, digamos, puntillosos en los resultados. Bueno, en los resultados hubo, digamos, o sea, se sacaron muchas conclusiones, ¿no? Como la respuesta que está, por ejemplo, el conductor, la persona que toma alcohol de manera social, obviamente ahí se genera un enlentecimiento en el efecto del alcohol, o sea, es cierto lo que dice la gente, muchas veces la gente dice, mira, yo tomo alcohol y a mí no me hace nada, porque yo tomo alcohol habitualmente, y en general se da esa situación. O sea, pero no es que sea impermeable al tema del alcohol, sino que simplemente la curva de alguna manera de alcoholemia empieza a manifestarse más tardíamente. O sea, él claro, toma un par de tragos y después de una cierta cantidad de tragos empieza a trepar la curva de alcoholemia en la misma pendiente a lo mejor que el conductor novato o el conductor que no toma habitualmente alcohol, que es cierto también que a ese realmente apenas toma alcohol, le trepa la alcoholemia considerablemente. Por claro. eso, de alguna manera, la ley de alcohol cero, o sea, pone como un criterio de alguna manera más claro. O sea, Sí, porque hasta ahora era como que vos decís, ¿y cuánto tengo que tomar alcohol? Mira, no te puedo decir. Porque como no te conozco, no es tan fácil dar un consejo en ese sentido. sí. Entonces, En cambio eh, ahora es en cero y cambio, punto. ahora creo que ha generado bueno, de hecho, yo reunión que voy, reunión que se trata el tema, no está mal que se hable, sinceramente lo veo como algo piola, que se trate y que se Claro. discuta de alguna manera sobre eso, pero bueno, la gente, o sea, se charla mucho más, pero creo que ahora el comportamiento está como mucho más claro, ¿no? Claro, Por correcto. parte del conductor. Brevemente, ¿cómo son estos estudios que realiza CESBIA? ¿Cuántas personas reúnen y qué diferencias notaron, como vos mencionaste, entre los consumos de cerveza, alcohol o bebidas más fuertes? Bueno, mira, se convoca más o menos unas 15 personas. Sí que Sí, encontramos como que son más o menos una cantidad de gente que se puede trabajar. Que se las convoca a la mañana, ese grupo se les pide que no tome alcohol, obviamente, para no alterar el resultado, y lo primero que se hace es una encuesta, ¿sí? Para saber de alguna manera qué tipo de conductor es, ¿no? Si toma, o sea, si le toma el peso también a la persona, en muchos casos participa un médico, a veces de cada una de estas pruebas para ir cerciorando. En algunos casos también para poder ver si había alguna correlación entre el alcoholímetro, digamos, que mide el alcohol sí, en el aire inspirado por la persona, si es comparable al tema de la extracción de sangre. O sea, todas esas pruebas se han hecho en algún momento como para poder sacar alguna otra conclusión. Pero digamos que se lo convoca a la mañana, se hace todo este trabajo y después como a media mañana se arranca con la prueba. La claro, prueba que consiste en lo siguiente, primero estando sobrios, se hacen, o sea, se los entrena a los conductores a hacer cada una de esas maniobras, que no son complejas, obviamente que son perfectamente realizables por cualquier conductor. La idea es que el conductor cometa la mínima cantidad de errores, o sea que la idea es que se entrene hasta que repita un resultado, por ejemplo, voltea 2 conos, voltea 3 conos, no interesa la cantidad de conos que voltea en ese slalom que hace sobre un callejón. ¿Sí? O sea que claro, tiene que hacer zigzag entre conos, y entonces se va de alguna manera contabilizando cuántos conos él tira en esa prueba de zigzag entre conos. ¿Sí? claro, correcto. Y después a través de un semáforo, este,
que nos permite a nosotros medir el tiempo que tarda el conductor en sacar el pie del acelerador, nos mide ese tiempo, ¿no? Él va andando a velocidad, le pedimos que frene, puede frenar de la manera que él desee, muchas veces se tira arriba el pedal de freno, pero lo mismo. Y claro, lo que mide es el tiempo que tarda el conductor en sacar el pie del acelerador y llevarlo arriba del pedal de freno. ¿Sí? O sea, claro. simplemente eso, mide ese tiempo. Correcto. ¿Y qué Eh, diferencia hay entre el consumo de cerveza, vino o bebidas más fuertes? ¿Se altera Bueno, a mucho? ver, todos, o sea, digamos, una de las características que tiene el alcohol es que todo está compuesto por alcohol, o sea que convive la misma sustancia, ¿sí? Sí, En las distintas bebidas. Eso permite de alguna manera usar un solo aparato, o sea, por eso también, digamos, también le da facilidad, digamos, al control. Pero, digamos, para entenderlo bien, mira, desde tiempos ancestrales se se sabe más o menos el efecto de cada bebida, porque cada bebida tiene su vaso específico. Ese sí, vaso específico está asociado a una cantidad de alcohol. O sea, cuando sí, uno habla del chop de cerveza, cuando uno habla del vaso de vino, sí que es un vaso tan característico, o la medida de whisky, está asociado a un cierto valor de alcohol, ¿sí? O sea, está asociado a un cierto valor de alcohol. O sea, desde sí, tiempos inmemoriales se sabe de alguna, o sea, se ha catalogado, o sea, el recipiente de alguna manera que contiene esas bebidas están asociados a que si vos tomás una copa de cerveza es similar de alguna manera a una medida de whisky o a una medida de vino. Obviamente, esto funciona más o menos bien hasta que llega el momento de los cócteles, de las barras y demás, claro, donde ahí eso no se correcto. respeta prácticamente nada, ¿no? Y entonces ahí es donde la última prueba que se hizo con esto, la Sí, verdad que vimos alcoholemias altísimas, ¿no? O sea, se dieron alcoholemias muy, muy altas. claro. Gustavo, por último, sí, y desde ya dándote gracias por haber dialogado con nosotros, te consulto. Bueno, y a partir de esta medida, ¿qué pasa si una persona consume un postre que tiene una salsa con alcohol o si la ingesta es mínima y pasan 2 o 3 horas? ¿Cómo influye esto en el comportamiento de la gente y en la aplicación de esta ley? Bueno, mira, es una muy buena pregunta porque obviamente la gente a veces siente como esa sensación de que, sí, pero si tomo un bombón de licor, me vas a hacer algo. Bueno, hicimos esas pruebas en CESBI, ¿no? Las llamamos los mitos del alcohol, ¿sí? Sí, Y la verdad que lo que nosotros notamos es que, por ejemplo, algunas sustancias como el colirio para el enjuague bucal, que están en base de alcohol, generan un efecto inmediato, digamos, o sea, en la medida que tengas alcohol, digamos, en la boca, lo va a detectar el alcoholímetro. Pero si pasan 15 minutos, ese alcohol desaparece y entonces, en general, uno cuando, o sea, sí, o sea, en general, digamos, el bombón, todas esas cosas no generan alcoholemia, no sí, generan alcoholemia. Pero podría pasar, por ejemplo, que vos tengas alcohol en la boca, ¿sí? sí, Por esta razón. Ahí solamente en esos casos hemos encontrado que el conductor le daba una alcoholemia bastante alta, pero a los 15 minutos desaparecía el valor de alcoholemia. Entonces, claro. por eso se estableció que vos puedas decirle, digamos, a la persona que te controla alcoholemia, si me podrás tomar de vuelta en 15 minutos, porque yo, por ejemplo, no tomé alcohol, o solamente hice tal o cual cosa, ¿sí? Sí, Entonces esa posibilidad está y debería ser la persona que controla de esa manera, debería, digamos, volver a efectuar la prueba por esta razón. En claro. general, otras sustancias no generan absolutamente nada, como el vinagre, como qué sé yo, las ensaladas, o el tomate, o, qué sé yo, Sí, o cosas así que la gente se ha instalado como un mito y que esto no tiene nada que ver, no genera nada de alcoholemia. Y por otro claro. lado, también un poco para que la gente entienda, el alcoholímetro es un aparato que se usa hace muchísimos años, que prácticamente la marca que se comercializa es siempre la misma, o sea Sí, que no hay muchas marcas de alcoholímetro en el mercado, y es un alcoholímetro, y por otro lado es un instrumento de calle, o sea, no es una balanza de precisión. O sea, sí, si vos, o sea, por ejemplo, consumiste, no sé, un poco de alcohol, por ejemplo, yo la otra vez me preguntaban, y si yo hago un brindis, es conveniente que lo haga. Bueno, mira, un brindis te va a generar un efecto que a lo mejor en una hora se va, ¿viste? O sea, es así, ¿viste? Ahora, claro. si en una hora estás en el control de alcoholemia, lo más seguro que dé cero.
que es cero porque el alcoholímetro no mide 0,0001. Sí, el Claro, alcoholímetro tiene a lo sumo dos dígitos más, y eso hace que, digamos, y además es un instrumento que está pensado en ese sentido, ¿no? claro, O sea, no es que correcto. está detectando, digamos, la mínima cantidad de alcohol. ¿Está Claro, claro? correcto, correcto, clarísimo. Bien, Gustavo Brambati, muchas gracias por haber dialogado con nosotros. Bueno, gracias a usted por invitarme, ¿eh? Hasta luego. Bien, ahora dejo de grabar.